El silencio es una decisión, no una debilidad. Esa es la dura realidad que la mayoría de la gente nunca quiere afrontar. Aquí está el quid de la cuestión. Cuando finalmente te alejas y te callas, no desapareces, te conviertes en la lección. Antes de profundizar en el tema, dale al botón me gusta y suscríbete, porque lo que estamos a punto de decirte podría ahorrarte meses de dolor y años de perseguir a personas que no te merecen. Quédate conmigo. Hola amigos, imaginen esto. Eres un faro en una costa oscura. Durante mucho tiempo mantuviste la luz encendida para alguien que iba y venía, chocaba, se marchaba y volvía cuando le convenía. Una noche apagaste la luz, no por enfado, sino por sabiduría. De repente, ya no pueden navegar. Se dan cuenta de que no era el océano lo que los guiaba. Eras tú. Eso es el silencio. No es una rabieta, ni un truco. Es un límite, amigos míos. El silencio es como quitarse el cinturón de seguridad en un coche aparcado. No vas a ir a ninguna parte, pero también has terminado con el viaje en el que te siguen sacudiendo. Aquí hay otra imagen. Piensa en tu atención como si fuera oxígeno. Algunas personas no lo valoran hasta que la habitación se queda en silencio y el aire se vuelve irrespirable. Cuando dejas de explicar, de defender, de perseguir, ellos notan la diferencia inmediatamente. Dirán que eres frío, te llamarán terco, bromearán sobre ello con sus amigos, pero en privado mirarán su teléfono cada hora, preguntándose por qué no aparece tu nombre. Curioso, ¿verdad? Las mismas personas que ponían los ojos en blanco ante tu esfuerzo, ahora echan de menos ese mismo esfuerzo que se burlaban. Es como ignorar el sol todo el día y luego quejarse por la noche de que está oscuro. Déjame desmontar una mentira rápidamente. Hablarlo lo arregla todo. No hablar arregla lo que el respeto permite. Si no hay respeto, más palabras son solo combustible para la manipulación. El silencio es la verdad que ofreces cuando las palabras se siguen tergiversando. Como dijo Epicteto, si quieres mejorar, conténtate con que te consideren tonto y estúpido. Traducción. Deja que malinterpreten tu silencio. No vives para cambiar su opinión, vives para mejorar tu paz interior. Imagina tu mente como un gimnasio limpio. Cada vez que discutes, cada vez que explicas tu valía a alguien que se niega a verla, estás dejando que tiren basura en tu suelo. El silencio es cerrar las puertas, poner tu música y volver al trabajo. Elevar tus estándares, entrenar tu concentración, construir tu futuro. Un dato curioso. La paz tiene un sonido. Suena como tu teléfono que no suena a las 2 de la mañana, con un drama que tú no pediste. Aquí está el cambio de poder. Cuando reaccionabas, ellos se sentían importantes. Cuando te callaste, el espejo se dio la vuelta. Ahora oyen su propio eco. Por eso el silencio se les mete en la cabeza. No porque estés jugando, sino porque has dejado de jugar por completo. Has elegido ser el árbitro de tu vida, no el payaso en el circo de otra persona. Y sí, algunos intentarán volver a provocarte. Emojis aleatorios, fotos antiguas. Hola, desconocido. Sonríe. Sigue caminando. Recuerda a Marco Aurelio. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. En el momento en que dominaste tu reacción, ganaste. Así que hoy, elige el camino más difícil. La calma sobre el caos, la dignidad sobre el debate, la dirección sobre el drama. No estás huyendo, estás caminando hacia ti mismo. No los estás castigando, te estás protegiendo. Si querían tener acceso, deberían haber protegido tu paz cuando la tenían. Quédate conmigo, porque vamos a desentrañar cómo tu silencio convierte la confusión en claridad y te transforma de disponible a inolvidable. Pon fin a esto con una acción. Escribe tu afirmación en los comentarios y séllala.
Elijo el silencio. Dale a me gusta, suscríbete y sigamos adelante. Tranquilo, firme e intocable. Número 1. El silencio como el eco más fuerte. El silencio es el grito más poderoso. Amigos míos, asimílenlo. Verán, cuando finalmente te alejas y dejas de darles explicaciones, tu silencio se vuelve más fuerte que todas las discusiones que hayan tenido. Atraviesa el ruido de sus vidas como un trueno en un cielo tranquilo. Al principio se reirán, se encogerán de hombros, actuarán como si solo estuvieras fanfarroneando. Incluso se dirán a sí mismos: volverá, siempre vuelve. Pero a medida que las horas se convierten en días y los días en semanas, tu silencio comienza a resonar en sus cabezas. Y aquí viene la parte que nunca esperaron. No es solo un eco, es un espejo. Cada momento de silencio les rebota, mostrándoles el reflejo del que han estado huyendo. Imaginen esto. Imagina que entras en una enorme sala vacía, aplaudes una vez y oyes cómo ese sonido rebota en todas las paredes. Se hace más fuerte porque no hay nada más que lo absorba. Eso es exactamente lo que les hace sentir tu silencio. No pueden ahogarlo con ruido, no pueden discutir con él y no pueden tergiversarlo. Simplemente resuena, y en ese eco empiezan a hacerse preguntas que nunca se atrevieron a hacer antes. ¿Fui demasiado lejos? ¿Calculé mal su paciencia? ¿De verdad se ha ido esta vez? Esa incertidumbre les aterroriza, porque antes siempre tenían la tranquilidad de saber que tú responderías. Ahora ya no. Déjame desmontar una mentira. Se han dicho a sí mismos que el silencio significa indiferencia, que eres frío, que no tienes corazón. Pero eso no es cierto. El silencio no significa que no te importe. Significa que te has preocupado demasiado durante demasiado tiempo y ahora estás eligiendo por ti mismo. Verás, la gente cree que las palabras son el poder definitivo en las relaciones. Creen que si hablan lo suficiente, si provocan lo suficiente, si gritan lo suficientemente fuerte, pueden controlar la narrativa. Pero lo que nunca han entendido es que el silencio dice una verdad que las palabras nunca podrían decir. Cuando discuten, siguen sabiendo que tienen un lugar en tu corazón. Cuando les explicas, siguen sabiendo que son lo suficientemente importantes como para ocupar tu energía. Pero cuando te quedas en silencio, es la primera vez que se dan cuenta de que tal vez no importan en absoluto, y esa comprensión los perturba. Piénsalo así: el silencio es como desconectar de repente su programa favorito a mitad de temporada, sin final, sin cierre, sin explicación, solo pantallas en blanco. Se quedan dando vueltas, repitiendo las escenas, tratando de averiguar qué pasó, por qué terminó y qué se perdieron. El cerebro odia las historias inconclusas y tu silencio es la historia inconclusa de la que no pueden escapar. Pensaban que siempre tendrían la última palabra. Ahora no hay palabras en absoluto, y la falta de sonido se hace más pesada con cada día que pasa. El miedo golpea con más fuerza por la noche. Durante el día, pueden distraerse con el ruido, mirando el teléfono, hablando con amigos, llenando su vida con atención temporal. Pero por la noche, cuando el mundo se calma, tu silencio se vuelve ensordecedor. Se acuestan en la cama reviviendo recuerdos, escuchando tu risa en su mente, viendo tu rostro en los lugares a los que solían ir juntos. Es como si su mente se convirtiera en una sala de cine, proyectando todo lo que han perdido. Y lo peor es que no pueden apagarla. No pueden llamarte para romper el silencio porque saben en el fondo que ellos son la razón de ello. Epicteto dijo una vez: tenemos 2 oídos y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Pero tu silencio les devuelve esta lección. Ahora, en lugar de escucharte a ti, se ven obligados a escucharse a sí mismos, y no les gusta lo que oyen.
Oyen su propia arrogancia, sus propios errores, su propio orgullo. El silencio les obliga a afrontar la realidad que evitaban. Con discusiones y juegos, alejaron a alguien que era real. Y ahora, no hay forma de darle la vuelta. No hay forma de echarte la culpa. Pero, ¿por qué les cuesta tanto aceptarlo? Porque el silencio destruye la ilusión de control. Durante mucho tiempo, pensaron que tenían el control. Creían que podían alejarte, y tú los perseguirías, ignorarte, y tú les darías explicaciones, herirte, y tú los perdonarías. El silencio demuestra que estaban equivocados. El silencio corta los hilos y les muestra que nunca fuiste su marioneta. Siempre fuiste libre, y alejarte fue simplemente tu elección para recordar esa libertad. Déjenme decirles algo, amigos. La razón por la que el silencio los sacude tan profundamente es porque cambia completamente la dinámica de poder. Pasan de la certeza a la duda, de la confianza a la inseguridad. Ya no saben qué pasa por tu cabeza. Antes tenían acceso a tus emociones. Si estabas molesto, lo decías. Si estabas herido, lo demostrabas. Si estabas enojado, reaccionabas. Pero el silencio es indescifrable. Es una puerta cerrada sin llave, y ese misterio los carcome día y noche. Y ahí está la belleza. El silencio no solo les confunde la cabeza, sino que cura la tuya. Mientras ellos se quedan atascados repitiendo el pasado, tú estás construyendo tu futuro. Mientras ellos caminan con pesar, tú caminas en paz. Mientras ellos están obsesionados con lo que perdieron, tú estás lleno de energía por lo que ganaste. El silencio no es solo ausencia, es presencia. Es la presencia de la fuerza, de la claridad, de la disciplina. Ya no vives en su caos, vives en tu calma. Ahora bien, amigos míos, sé que no es fácil. Elegir el silencio parece antinatural al principio. Quieres explicar, quieres defenderte, quieres gritar. Esto es lo que me hiciste. Pero recuerda esto. Cada palabra que les das es otra arma que pueden utilizar en tu contra. El silencio no es debilidad, es dominio. Es rechazar que te arrastren de nuevo a una tormenta de la que ya has salido. Marco Aurelio dijo: la mejor respuesta a la ira es el silencio. Piensa en ello. La mejor respuesta es no responder. Así que la próxima vez que te sientas tentado de romper el silencio, recuérdate a ti mismo que tu silencio les está enseñando lecciones que tus palabras nunca podrían enseñarles. No estás huyendo del conflicto, te estás elevando por encima de él. No te estás escondiendo, te estás curando. No estás evitando, estás avanzando. Y aquí tienes tu afirmación para hoy. Mi silencio es mi fuerza. Escríbelo ahora mismo en los comentarios. Muéstrate, muéstrate al mundo. Deja que resuene más fuerte que cualquier palabra. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación revelará exactamente cómo el silencio cambia completamente el guión, haciéndoles sentir lo único que juraron que nunca sentirían: impotentes sin ti. Número 2. El colapso de su control. El poder no se da, se toma, amigos míos. Esa frase cala hondo porque revela por qué el silencio los sacude hasta lo más profundo. Durante mucho tiempo pensaron que estaban al mando. Creían que podían jugar con tus emociones, acercarte, alejarte y seguir manteniéndote orbitando a su alrededor como si el sol nunca se moviera. Pero cuando te alejas y eliges el silencio, el juego da un giro. El poder que creían tener nunca fue suyo. Solo lo habían tomado prestado de tu atención. Y en el momento en que recuperaste esa atención, toda la ilusión se derrumbó. Imagina esto: un titiritero tirando de los hilos, sonriendo sabiendo que el títere se moverá exactamente como él quiere. Ahora, imagina que el títere corta los hilos en medio de la función y se baja del escenario. Eso
Es lo que tu silencio les hace sentir. Durante años pensaron que eran ellos quienes te movían, pero en realidad tú elegías responder. Y cuando finalmente decides no hacerlo, el escenario se oscurece. Los hilos cuelgan inútiles y ellos quedan en ridículo frente a un público vacío. Nunca lo admitirán, pero esa pérdida de control los aterroriza. Empezarán a hacerse preguntas para las que no tienen respuesta. ¿Por qué no reacciona? ¿He perdido el control? ¿He ido demasiado lejos? Su orgullo les dice que volverás, pero su instinto sabe que has cambiado, y ese instinto es lo que les mantiene despiertos por la noche, mirando el móvil, esperando un mensaje que nunca llega. Rompamos otra mentira. Se decían a sí mismos que eran fuertes porque tú eras débil, que tu persecución, tus explicaciones, tu esfuerzo, demostraban que eran irresistibles. Pero esta es la verdad. Tu esfuerzo no era debilidad, era generosidad. Elegiste amar, perdonar, luchar por algo que ellos trataban a la ligera, y el silencio demuestra que toda la fuerza estaba en ti, no en ellos. Si fueran realmente poderosos, no se derrumbarían cuando tu voz desapareciera. Si su control fuera real, no entrarían en pánico ante tu indiferencia. Piensa en el silencio como en cortar la electricidad de una casa. Al principio encienden una vela, sonríen y fingen que no es gran cosa. Pero a medida que pasan las horas y la oscuridad se hace más densa, cada sombra parece amenazadora. Cada sonido se oye más fuerte. Al final, la realidad se impone. No controlan la red eléctrica. Solo disfrutaban cuando fluía. Y una vez que se va, no hay nada que puedan hacer más que sentarse en la oscuridad. Eso es lo que les hace el silencio. Pone de manifiesto el hecho de que nunca fueron la fuente de energía que tú eras. Ahí está la trampa psicológica. Se alimentaban de la previsibilidad. Sabían que si te insultaban, te defenderías. Si se alejaban, tú los perseguirías. Si actuaban con frialdad, tú se lo explicarías. Esa previsibilidad era su comodidad. Pero el silencio se la arrebata. Ahora eres impredecible y la imprevisibilidad es miedo disfrazado. No pueden calcular tu próximo movimiento. No pueden predecir tus pensamientos. No pueden medir su importancia. La misma persona que antes te leía como un libro abierto, ahora se queda mirando páginas en blanco. ¿Y qué hace el miedo? Genera obsesión. El mismo silencio que los pone nerviosos se convierte en el silencio del que no pueden escapar. Revisarán tus redes sociales, releerán mensajes antiguos, reproducirán conversaciones en su cabeza. Todo para encontrar una pista que les devuelva la sensación de control. Pero cada vez que no encuentran nada, el pánico aumenta, y el pánico revela la verdad. Nunca tuvieron tanto control como creían. Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Eso es exactamente lo que demuestra tu silencio. Has recuperado tu mente. Has dejado de entregar tu paz a cambio de nada. Y al hacerlo, has revelado la fragilidad de su poder. Nunca te controlaron. Solo controlaban tu reacción. Y ahora que no reaccionas, su imperio se derrumba. Sí, amigos míos, es difícil. Al principio, elegir el silencio es como contener una inundación. Cuando quieres dejarlo estallar, quieres demostrar tu punto de vista, gritar tu valía, mostrarles lo equivocados que estaban. Pero aquí está el secreto. El silencio ya lo demuestra mejor que cualquier palabra. Cada día que no respondes es un día en el que ellos pierden una parte del trono que creían permanente. Así que recuerda esto. Tu silencio no es un castigo, es una revelación. Revela quién era fuerte y quién solo fingía. Muestra que los hilos se han cortado, que las luces se han apagado, que el espectáculo ha terminado. Y en ese silencio, quien creía tener el control, finalmente ve la verdad.
nunca lo tuvo. Afirma esto conmigo ahora mismo. Soy dueño de mi silencio. Escríbelo en los comentarios, deja que resuene. Muéstrales, muéstrate a ti mismo. Muestra al mundo que no estás aquí para ser controlado. Estás aquí para vivir libre. Quédate conmigo, porque a continuación descubriremos cómo el silencio no solo les quita el control, les obliga a mirarse en el espejo de sí mismos, y ese espejo nunca miente. Número 3. El efecto espejo del silencio. El silencio es el sueño que alimenta la sabiduría. Esas palabras de Francis Bacon impactan como un martillo porque nos recuerdan que el silencio no es vacío, es un espejo. Amigos míos, cuando dejáis de perseguir, dejáis de explicar y dejáis de reaccionar, les entregáis algo mucho más aterrador que vuestra ira. Un reflejo de sí mismos. Y aquí está la parte que nunca esperaron. El silencio los obliga a sentarse con la persona de la que han estado huyendo todo este tiempo. Imagina esto. Imagina un espejo sin grietas, sin filtros, sin niebla. Muestra cada imperfección, cada cicatriz, cada verdad que preferirías no ver. Eso es lo que tu silencio se convierte para ellos. Cuando hablabas, podían tergiversar tus palabras. Cuando discutías, podían darle la vuelta al guión. Cuando explicabas, podían descartarlo. Pero el silencio no ofrece escapatoria. No pueden discutir con él, no pueden manipularlo y no pueden esconderse de él. Ahora solo se ven a sí mismos, y eso es aterrador. Empiezan a hacerse preguntas que no quieren responder. ¿Por qué ha dejado de hablar? ¿Por qué no me persigue? ¿Era yo realmente el problema? Su orgullo grita que no, pero en lo más profundo de su conciencia susurra: sí. Así es como funciona el espejo. Elimina las excusas y les obliga a afrontar el coste de su arrogancia. Es como estar bajo los focos en un escenario vacío. De repente, no hay ningún lugar donde esconderse. Déjame romper una mentira en la que vivían. Se decían a sí mismos que tu reacción era una prueba de tu debilidad. Creían que tus argumentos significaban que te importaba demasiado. Tus explicaciones significaban que estabas desesperado. Tu persecución significaba que no podías vivir sin ellos. Pero esta es la verdad. Tus palabras nunca fueron una debilidad. Eran una inversión. Invertiste esfuerzo porque creías en lo que estabas construyendo. El silencio demuestra que esa inversión ha terminado. Y eso es lo que duele, porque sin tus palabras ellos ya no tienen ningún escudo. Piénsalo así. El silencio es un tribunal, en el que ellos son los únicos acusados y los únicos jueces. Cada recuerdo es una prueba. Cada error es un testimonio y, sin un abogado que los defienda, el veredicto es claro. Fueron demasiado lejos y ahora están viviendo con las consecuencias. Cuanto más tiempo permanecen en esa sala, más pesada se vuelve la culpa. Y la culpa, amigos míos, es un peso mucho más pesado que la ira. Por la noche, la situación empeora para ellos. Durante el día, las distracciones mantienen el espejo borroso. Amigos, fiestas, publicaciones en línea. Todo es ruido. Pero cuando el ruido se apaga y el silencio se apodera de todo, el reflejo se vuelve más nítido. Recuerdan cómo los trataste, cómo los apoyaste, cómo les diste cuando ya no te quedaba nada que dar. Y ahora, sin palabras de tu parte, esos recuerdos regresan como fantasmas. Fantasmas que no solo los persiguen, sino que los acusan. Marco Aurelio dijo una vez: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. El silencio obliga a su alma a empaparse del color del arrepentimiento. Puede que no lo digan en voz alta, pero por dentro empiezan a darse cuenta de que tú no eras el débil que ellos eran, que tú no eras el desesperado que ellos eran, que tú no eras el problema. Eran ellos. Y ese cambio de perspectiva
Rompe su orgullo más de lo que cualquier confrontación podría hacerlo. Y aquí está la ironía. Pensaban que el silencio significaba que te habías ido. Pero, en realidad, el silencio te hace más presente que nunca en su mente. Porque el silencio tiene la capacidad de amplificar los recuerdos. Cuanto menos saben de ti, más llena su imaginación el vacío. Y lo que la imaginación crea suele ser más duro, más agudo y más doloroso que la propia realidad. Empiezan a imaginarte siguiendo adelante, prosperando, viviendo sin ellos. Y esa imagen en su cabeza duele más que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Entonces, ¿por qué les resulta tan difícil? Porque el espejo del silencio no solo refleja quién eres tú, refleja quiénes son ellos sin ti. Y sin ti, ven las grietas en su propia imagen. Ven el vacío que intentaban cubrir con ruido. Ven la soledad que intentaban negar. El silencio descorre el telón y los deja mirándose a sí mismos, sin filtros y sin adornos. Y para ti, esa es la belleza de todo esto. Ya no tienes que demostrar nada. No tienes que discutir tu valía, defender tu amor o explicar tus límites. El silencio lo dice todo. Dice, me valoro lo suficiente como para marcharme. Dice, no estoy aquí para arreglar lo que tú decidiste romper. Dice, si no puedes enfrentarte a ti mismo, esa no es mi carga. Amigos míos, recuerden esto. El silencio no solo acaba con el ruido, crea claridad, y la claridad no tiene precio. No los estás castigando, te estás protegiendo, no te estás escondiendo, te estás curando, no te estás retirando, te estás levantando. Aquí tienes tu afirmación de hoy. Mi silencio revela la verdad. Escríbelo en los comentarios. Muéstrate a ti mismo, muéstrate al mundo, muéstrate a cualquiera que esté mirando que no necesitas hablar para demostrar tu valía. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación revelará por qué la indiferencia duele más que el odio y por qué el silencio es la espada más afilada de todas. Número 4. La indiferencia duele más que el odio. El odio sigue siendo una forma de amor, solo que envenenado. Amigos míos, reflexionen sobre esto un momento, porque aquí es donde el silencio demuestra ser la espada más afilada. El odio significa que tú sigues importando. El odio significa que tú sigues ocupando su mente. El odio significa que tú sigues despertando emociones, pero la indiferencia es el golpe mortal. Y el silencio, amigos míos, es la indiferencia convertida en un lenguaje del que no pueden escapar. Piénsenlo. Cuando discuten, les muestran que ellos siguen teniendo acceso a su energía. Cuando se defienden, les muestran que todavía les importa cómo los ven. Cuando persiguen, les muestran que todavía creen que merecen el esfuerzo. Pero cuando se detienen, cuando se callan, cuando se alejan sin decir nada, cuando se niegan a seguir el juego, es entonces cuando sienten el cuchillo de la indiferencia. Y créanme, corta más profundo de lo que el odio jamás podría. Imaginen esto conmigo. Imaginen a un artista en el escenario dándolo todo, cantando, bailando, sudando bajo las luces. Ahora imagina un público que no abuchea, no aplaude, ni siquiera levanta la vista de sus teléfonos. El silencio es peor que cualquier insulto, porque al menos la ira significaría que los han visto. Al menos el odio significaría que han despertado algo. Pero el silencio dice que no importan lo suficiente como para merecer una reacción. Eso es lo que les has dado. Eso es lo que les aterroriza. Nunca lo admitirán. Pero la indiferencia se siente como asfixia. Y aquí está el porqué. La atención es oxígeno. Las discusiones, el afecto, incluso la ira. Todo es aire para su ego. Lo respiran, prosperan con él, construyen su imagen en torno a él. Cuando dejas de alimentarlos con ese aire,
es como cortarles el suministro. Al principio actuarán como si estuvieran bien. Reirán más fuerte, publicarán más fotos, presumirán de su nueva felicidad. Pero todo eso no es más que un intento de respirar, porque en el fondo sienten cómo la asfixia se apodera de ellos. Déjame desmontar otra mentira en la que viven. Creen que lo contrario del amor es el odio. Se equivocan. Lo contrario del amor es la indiferencia. Pueden sobrevivir a tu ira porque la ira todavía te ata a ellos. Pueden sobrevivir a tu tristeza porque la tristeza todavía los coloca en el centro de tus pensamientos. Pero tu indiferencia los quema por dentro porque les dice la verdad que no pueden manipular. Ya no los ves como importantes, y una vez que se les despoja de importancia, se les despoja de poder. Epicteto dijo: no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y tu silencio cambia su opinión sobre sí mismos. Antes pensaban que eran irreemplazables, inolvidables, intocables. Pero la indiferencia rompe esa ilusión. Les obliga a afrontar la realidad de que no eran tan esenciales como creían. Y esa constatación hiere su ego mucho más que la pérdida de tu amor. Ahora viene la parte divertida. Intentarán provocarte para que vuelvas a reaccionar. Un mensaje aquí, un me gusta, en una foto antigua, un mensaje de hola, desconocido. Pero nada de eso tiene que ver con volver a conectar, sino con ponerte a prueba. Están desesperados por saber si aún les queda aire en los pulmones. Si consiguen la más mínima reacción, pueden convencerse de que la conexión aún existe. Pero cuando se encuentran con el silencio, cuando todos sus intentos rebotan en el muro de tu indiferencia, el pánico crece. Cada intento fallido es como otro golpe a su orgullo. Y mientras ellos caen en espiral, esto es lo que te pasa a ti. Te elevas porque la indiferencia no te agota, te libera. Ya no eres prisionero de sus tormentas, ya no eres un actor en su obra, ya no eres una batería que alimenta su ego. Tu silencio recupera cada gramo de energía que antes desperdiciabas, y esa energía se convierte en crecimiento. Te enfocas en tu misión, en tu cuerpo, en tu propósito, y mientras ellos se asfixian por la ausencia de tu atención, tú prosperas en la abundancia de tu enfoque. Amigos míos, la indiferencia es fuerza disfrazada de quietud. No es debilidad, es sabiduría. No es cobardía, es claridad. Es tú el que elige no participar en batallas que solo te agotan, y esa elección por sí sola es lo que te hace intocable. Así que lleva esta afirmación contigo hoy. No debo ninguna reacción. Escríbelo en los comentarios. Muéstrales. Muéstrate a ti mismo. Muestra al mundo que te rodea que no necesitas explicar, discutir o demostrar nada. Tu silencio lo dice todo. Quédate conmigo, porque a continuación profundizaremos en cómo el silencio no solo basta, sino que persigue. Convierte tu ausencia en recuerdos que resuenan más fuerte que cualquier presencia. Número 5. Recuerdos que los persiguen. La ausencia agudiza el amor. La presencia lo fortalece. Esas palabras de Thomas Fuller calan hondo porque explican por qué tu silencio no es solo silencio, es inquietante. Amigos míos, cuando os marchasteis y cerrasteis la boca, no solo los dejasteis en silencio, los dejasteis con fantasmas. Y los fantasmas, a diferencia de los vivos, no se pueden discutir, no se pueden silenciar, no se pueden controlar. Tu silencio resucita todos los recuerdos que alguna vez dieron por sentados. Y esos recuerdos comienzan a dar vueltas en su mente, como sombras de las que no pueden escapar. Imagínalo de esta manera. Cuando estabas presente, eras como el agua que sale del grifo, constante, fiable, siempre ahí. Podían chapotear en ella, desperdiciarla,
incluso ignorarla, porque pensaban que nunca dejaría de fluir. Pero en el momento en que cerraste el grifo, de repente cada gota importaba. Empezaron a recordar en su cabeza lo refrescante que era, lo reconfortante que era, lo mucho que llenaba su copa. Y ahora, por mucho que giren el grifo, no sale nada. Esa ausencia no te borra, te amplifica. Al principio se dicen a sí mismos que están bien. Dicen, no le necesitaba, estoy mejor sin él. Se ríen con sus amigos, publican selfies, salen más. Pero cada noche, cuando la multitud desaparece, el silencio reproduce tu voz, tu risa, tu presencia. Repite la forma en que los protegías, la forma en que los escuchabas, la forma en que los hacías sentir seguros cuando el mundo era un caos. Y aquí está la cruel ironía. Las mismas cosas que descartaron son las mismas cosas que ahora anhelan. Rompamos una mentira en la que creyeron. Pensaban que los recuerdos se desvanecían con la distancia. Asumieron que, una vez que te fueras, desaparecerías lentamente de su mente como el humo en el aire. Pero el silencio no borra los recuerdos, los agudiza. Cada momento de silencio, cada día vacío, cada llamada sin respuesta es como pulir una lente. De repente, lo que antes era borroso se vuelve dolorosamente claro. No solo te recuerdan mejor. Y ese mejor se convierte en una tortura. Piensa en ello como una canción que suena inesperadamente. Al principio es solo ruido de fondo. Luego llega una letra, un acorde, y de repente se les oprime el pecho porque les recuerda a ti. Así es como funcionan los recuerdos. En silencio, invaden sin ser invitados. Una cafetería que visitaste, una broma que compartiste, una calle por la que caminaste juntos. Cada detalle se convierte en un desencadenante, y esos desencadenantes duelen más ahora porque saben que nunca volverán a experimentarlos contigo. Marco Aurelio dijo: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y el silencio infecta sus pensamientos con remordimientos. No pueden controlar qué recuerdos afloran, no pueden decidir qué momentos se repiten. Y, en la mayoría de los casos, son los momentos en los que tú les diste, en los que fuiste paciente, en los que estuviste presente, los que más les persiguen. Las mismas cosas que no supieron valorar ahora son un recordatorio de lo que perdieron. Y esto es lo que lo hace insoportable. Los recuerdos no discuten. Si hubieran discutido contigo, podrían justificarse. Si te hubieran culpado, podrían proteger su orgullo. Pero cuando solo están ellos y el recuerdo, no hay defensa posible. No pueden explicar tu amabilidad, tu sacrificio, tu lealtad. Solo pueden aceptar la verdad de que lo desperdiciaron, y esa verdad los corroe como el ácido. Mientras tanto, ¿qué te está pasando a ti? No te atormenta, te ha sanado. No estás atrapado en el pasado, estás construyendo el futuro. Mientras ellos dan vueltas a viejas conversaciones, tú te adentras en nuevas oportunidades. Mientras ellos repiten tu amor en su mente, tú aprendes a quererte más que nunca. Su atormento es tu libertad, y esa es la belleza del silencio. Te mantiene ligero mientras les pesa a ellos. He aquí la paradoja. Cuanto menos haces, más recuerdan ellos. Cuanto menos hablas, más se nota tu ausencia. Cuanto menos apareces, más te ven en todo. Ni siquiera tienes que esforzarte. Tu silencio hace el trabajo por ti, y su propia memoria se convierte en su castigo. Así que, amigos míos, acepten hoy esta afirmación. Mi ausencia es poder. Escríbanlo en los comentarios. Muéstrate. Muéstrate al mundo. Recuérdales a todos los que te ven crecer que el silencio no es vacío, es presencia en otra forma. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación
revelará el arma más poderosa del silencio, el misterio, la incertidumbre de no saber dónde estás, qué piensas o en quién te has convertido. Y ese misterio, amigos míos, es lo que realmente los destruye. Número 6. El misterio que los destruye. La incertidumbre es el veneno más doloroso. Amigos míos, dejen que eso se asiente en su pecho, porque el silencio no solo les quita las palabras, sino que crea misterio. Y el misterio, cuando antes tenían certeza, es insoportable. Antes podían leerlos como un libro abierto. Si estaban heridos, hablaban. Si estabas molesto, lo explicabas. Si te sentías inseguro, preguntabas. Ellos prosperaban con esa previsibilidad porque les daba tranquilidad. Incluso en el caos, sabían exactamente cómo responderías. Pero una vez que te callas, una vez que cierras la puerta y te niegas a reaccionar, esa previsibilidad desaparece. De repente, se quedan mirando un libro con páginas en blanco, y ahí es cuando cunde el pánico. Imagina esto, un jugador en una máquina tragamonedas. Siguen tirando de la palanca porque saben que tarde o temprano la máquina pagará algo. Monedas, luces, ruido. Pero un día tiran de la palanca y no pasa nada. Ni sonido, ni movimiento, ni recompensa. Vuelven a tirar. Nada. Golpean con las manos, sacuden la máquina, le ruegan que responda, pero permanece inmóvil. Así es como se siente tu silencio. Solían tratarte como una máquina que siempre respondía a sus acciones, pero ahora tu quietud les aterroriza porque demuestra que nunca tuvieron el control del resultado. Las preguntas comienzan a atormentarlos. ¿Está enfadado? ¿Está dolido? ¿Ha seguido adelante? ¿Está hablando con otra persona? ¿Me ha olvidado por completo? Su orgullo no les permite preguntarlo directamente, así que sufren en silencio, atrapados en una tormenta de su propia imaginación. Y, amigos míos, la imaginación suele ser más cruel que la realidad. Empiezan a imaginarte riendo sin ellos, viviendo libremente, tal vez incluso cogido de la mano de otra persona. Se atormentan con escenarios que pueden no ser ciertos, pero el silencio les hace creer que son reales. Aquí hay una mentira. Creían que eran el centro de tu mundo. Asumieron que, pasara lo que pasara, siempre volverías, siempre les darías noticias, siempre les contarías lo que sentías. Pero el silencio revela la verdad. Nunca estuviste atado a ellos. Tu vida no gira en torno a la suya. En el momento en que te elegiste a ti mismo, perdieron el privilegio de saber lo que hay en tu mente. Y eso, más que nada, los destruye, porque la atención les decía que aún importaban. El silencio les dice que no. Epicteto dijo: no sufrimos por los acontecimientos de nuestra vida, sino por nuestro juicio sobre ellos. Eso es exactamente lo que hace el silencio. No les da hechos, ni claridad, solo un espacio en blanco que se ven obligados a llenar con su propio juicio. Y como el ego odia la incertidumbre, lo llenan de miedo. Asumen lo peor. Asumen que estás mejor. Asumen que eres más feliz. E incluso, si simplemente estás sentado en paz, esa imagen en su mente los corroe más de lo que cualquier palabra dura podría hacerlo. Aquí está la belleza para ti. El silencio te aleja de su alcance, pero te mantiene vivo en sus pensamientos. No tienes que publicar, no tienes que explicar, no tienes que demostrar. Tu ausencia se convierte en un enigma que no pueden resolver. Y cada enigma sin resolver los sumerge más profundamente en su propia frustración. El misterio es un poder que la mayoría de los hombres subestiman. Cuando eres predecible, eres manejable. Cuando eres impredecible, eres magnético. Y el silencio te envuelve en ese aura magnética. Ahora, seamos realistas. No es fácil sentarse en silencio cuando cada parte de ti quiere romperlo. Quieres demostrarles que estás bien. Quieres demostrar que estás ganando.
Quieres gritar tus progresos a los cuatro vientos. Pero recuerda, el misterio es fuerza. Cuanto menos saben, más imaginan. Y lo que imaginan siempre será más pesado que la verdad. Cada mensaje sin responder, cada mensaje sin abrir cada día, cada vez que no contestas, va minando su compostura hasta que empiezan a aparecer grietas en la máscara que llevan ante el mundo. Y aquí está la ironía. El mismo silencio que los confunde es el mismo silencio que te cura, porque ya no vives para dar explicaciones, ya no gastas energía en mantenerlos informados. Eres libre, libre para moverte, libre para crecer, libre para levantarte sin necesidad de su aprobación. Y mientras tú te haces más fuerte en tu misterio, ellos se debilitan en su paranoia. Esa es la gran inversión. Así que acepta esta afirmación hoy. Mi silencio me hace intocable. Escríbelo en los comentarios. Deja que resuene. Deja que sea la prueba de que no necesitas demostrar nada. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te mostrará el cambio más poderoso de todos. Cómo el silencio no es un castigo para ellos, sino libertad para ti. Y ahí, amigos míos, es donde comienza tu verdadero poder. Número 7. El silencio como castigo para ellos. Libertad para ti. La paz comienza cuando termina la necesidad de controlar. Amigos míos, esas palabras no son solo filosofía, son una hoja de ruta. Porque aunque ellos ven tu silencio como un castigo para ti, es libertad. Para ellos, el silencio es como una celda sin llave. Para ti, es como salir a campo abierto y respirar aire fresco por primera vez en años. Esa es la paradoja. El mismo silencio que los destruye es el silencio que te reconstruye. Imaginémoslo. Piensa en dos personas de pie en medio de una tormenta. Una se alimenta de los relámpagos, grita al trueno y lanza el caos como si fuera un arma. La otra se queda allí, agotada, tratando de razonar con la tormenta, tratando de calmar el trueno, tratando de explicar los relámpagos. Pero un día sale, deja de gritar, deja de luchar contra la lluvia y se refugia. De repente, la tormenta no tiene público, no tiene resistencia, no tiene a nadie a quien empapar, sigue rugiendo, pero pierde fuerza porque el silencio se ha retirado de ella. Eso es lo que pasa cuando finalmente te alejas. La tormenta no termina para ellos, pero sí termina para ti. Llamarán cruel a tu silencio, lo llamarán inmaduro, incluso dirán a los demás que estás evitando la responsabilidad. Pero en el fondo, saben la verdad. Saben que tu silencio no es un castigo, es una prueba. La prueba de que ya no necesitas el caos para sentirte vivo. La prueba de que has elegido proteger tu paz en lugar de dedicarla a alguien que se alimentaba de agotarla. El silencio no tiene que ver con la venganza, sino con el renacimiento. Déjame desmontar otra mentira. Creen que el silencio significa que eres débil, que tienes demasiado miedo para hablar, que eres demasiado tímido para enfrentarte a los demás. Pero la fuerza no siempre ruge. A veces, la fuerza susurra y a veces no habla en absoluto. Simplemente se mantiene firme. Marco Aurelio escribió: cuanto más se acerca un hombre a la calma mental, más cerca está de la fuerza. Y eso es exactamente lo que hace tu silencio. Te transforma de reactivo a inquebrantable, de predecible a intocable. Para ellos, el silencio es como un castigo porque les quita su juego favorito, el control. Cuando discutías, sabían cómo tergiversar tus palabras. Cuando te defendías, sabían cómo darle la vuelta al guión. Cuando perseguías, sabían cómo ganar tiempo, lo justo para mantenerte corriendo. Pero el silencio borra el guión. Sin reacciones, sin explicaciones, sin respuestas, sin nada a lo que aferrarse. Es como un boxeador que golpea sombras.
Cuanto más golpea, más se agota, hasta que colapsa bajo el peso de su propio esfuerzo. Mientras tanto, tú eres libre, libre del ciclo interminable de conflictos, libre de la necesidad de demostrar tu valía, libre del ruido que nunca aportó claridad. El silencio despeja tu camino para que puedas concentrarte en lo que realmente importa, tu misión, tu crecimiento, tu futuro. Y mientras ellos se hunden más en la confusión, tú te elevas más hacia la paz. Piensa en el silencio como un intercambio. Has cambiado noches de pensamientos excesivos por noches de descanso. Has cambiado discusiones que daban vueltas en círculo por planes que te hacen avanzar. Has cambiado la búsqueda de la validación de alguien por la búsqueda de tus propios objetivos. Ese intercambio es la definición de libertad. Y la ironía, cuanto más caminas en esa libertad, más se sienten castigados por ella, porque nada atormenta más a alguien que ver prosperar sin ellos a la persona a la que subestimaron. Esto es lo que no entienden. Tu silencio no va dirigido a ellos en absoluto. No se trata de derribarlos. Se trata de construirte a ti mismo. Se trata de salir del papel de cuidador, explicador, defensor, y entrar en el papel de un hombre que conoce su valor. Ellos querían una reacción. Tú les diste reflexión. Ellos querían una pelea. Tú les diste finalidad. Ellos querían tu energía. Tú les diste vacío. Y en ese vacío se dan cuenta de que nunca fueron tan poderosos como pensaban. Así que, amigos míos, dejad que esta verdad os impacte. El silencio no solo te libera, te corona. Es la corona de la disciplina, la corona de la paz, la corona de la fuerza. Es la prueba de que te valoras más a ti mismo que a su aprobación. Y una vez que aprendes a caminar en ese silencio, nunca vuelves a suplicar, perseguir o rogar. Has superado el ruido y ese crecimiento es irreversible. Lleva esta afirmación contigo. Mi silencio me libera. Escríbenlo en los comentarios. Que sea tu declaración. Muéstrate a ti mismo. Muéstrate al mundo. Muéstrate a cualquiera que esté mirando que no necesita ruido para demostrar tu fuerza. Tú la vives en silencio. Y si este mensaje ha encendido algo dentro de ti, dale al botón de me gusta. Suscríbete y compártelo con un hermano que necesite escucharlo. Quédate conmigo, porque este viaje del silencio es solo el comienzo. Acabas de entrar en un nivel de poder al que la mayoría nunca llegará.